todo. Abandona un poco la pornografía y la cuestión del sexo, las guerras pro sexo y antisexo, y sigue desarrollando los temas que le interesan a la autora. Efectivamente, a diferencia de otros libros, nos encontramos delante de un libro de lo que sería un libro de divulgación científica propiamente dicho, stricto sensu. O sea, una persona no solamente formada en la filosofía, sino que esta señora Nancy Bauer está formada dentro de un área o una rama de la filosofía, que son los filósofos del lenguaje. Si bien yo lo que estuve leyendo de su biografía es que más bien se dedica a, bueno, a la fenomenología y sobre todo a la obra de Beauvoir, al existencialismo y a la fenomenología. Acá está trabajando con uno de los es un lingüista en realidad. Sí. Los lingüistas dicen que Austin es un lingüista, los filósofos del lenguaje dicen que es un filósofo del lenguaje, básicamente. O sea, la filosofía del lenguaje que está en la rama de los racionalistas y se lo disputan. Pese a esta incomprensión, Austin se hubiera reído mucho de esto que ustedes están acá diciendo, no entendí nada, porque Austin escribe su libro, que yo tengo el apunte de cuando estudiaba en la facultad. ¿Quién quiere cebar? Se les cedo la palabra. Cuesta no menos de 2.100 pesos, eso barato. Lo llegué a ver a 4.000, así que seguiremos con estas fotocopias rudimentarias. Sí, ya es un papiro a esta altura porque tiene más de 20 años esto, ¿no? Entonces, quizá hubiera sido diferente leer primero ese y después, no sé, bueno, ponerle, ¿no? obvio. Ponerle que hubiera sido otra Sí, situación, ¿no? sí, obviamente si vos lees Austin primero entendés todo mejor. Entre las cosas que entendés mejor es la teoría de la performatividad del género de Butler. Digo, no es lo mismo agarrar a Judith Butler y su teoría de la performatividad del género habiendo leído Austin que sin haber leído Austin, que es una de las cosas. De hecho, Bauer, una de las cosas que dice, o de las que señala, es como, claro, como Butler también toma a Austin. Pero ¿qué es lo que hubiera sido cómico? ¿Qué le hubiera llamado mucho la atención a Austin? Que Austin, a pesar de ser un lingüista, un filósofo del lenguaje o un lingüista de la filosofía del lenguaje, formaba parte de un grupo que estaba orientado a la filosofía del lenguaje ordinario. Ordinario es una palabra que está muy mal traducida al español, o sea que cuando la traducís queda muy disonante. Ordinario. Ordinario, claro. Ordinario no es ordinario así en el sentido de grasa, mersa o no sé cómo se dice, cutre, como le dicen ahora las centennials que vienen a ser ustedes. Ordinario en inglés quiere decir común. El lenguaje común. Bueno, pero estoy acá al lado del Mati y yo Cotidiano, pensé... Exacto, cotidiano. El lenguaje que usamos todos los días, el coloquial que usás como para ir a comprar el pan. Por eso me causa gracia, porque les quiero leer alguna cosita que dice por acá con respecto a Austin que les va a gustar. Esta es la introducción que yo tengo en el libro, que no es realmente él, sino sus bueno, quienes escribieron el prólogo, que es Carrió, no Lilita, un R. Carrió o una Genaro Carrió y Eduardo Rabosi. Miren lo que dice de Austin. Austin militó en la llamada filosofía del lenguaje ordinario. Esta expresión puede apuntar a muchas cosas distintas. Haremos una breve referencia a la filosofía del lenguaje ordinario. Entonces lo que Austin dice es que, uno, para tratar los problemas filosóficos, sean ellos los que fueren, hay que usar un lenguaje llano. Esto es claro y simple. Hay que evitar la jerga altamente especializada y generalmente incomprensible que muchos consideran indispensables para hacer filosofía. ¿Por qué lo dice esto? Vieron que ella en un momento tiene como una disputa teórica con dos hombres. Uno que habla de los profesionales de la filosofía, que es básicamente la academia, y el otro que en realidad confunde un término técnico, que es confunde implicar, que es seguir en la lógica proposicional, lo que son las tablas de verdad se sigue. ¿Vieron cuando dice la filosofía se sigue? Bueno, eso se implica. Se puede decir se sigue o se implica. Por lo menos así dice Austin. Este otro señor lo confunde y habla de implicatura. Una implicatura lingüística es otra cosa y tiene que ver con otro filósofo del lenguaje que se llama Grice. Todo esto tuve que revisarlo, no se crean que me lo acuerdo 25 años después, así como lo estoy diciendo. Un poquito miré, refresqué la memoria. Bueno, una implicatura lingüística es básicamente, hay
Hay muchos modelos de circuitos de la comunicación. Quiero explicarlo pensando en Austin lo más simple y llano posible. Hay muchos circuitos de la comunicación, pero básicamente hay una serie de reglas para para lo que es la comunicación correcta. Una comunicación que Austin diría feliz, la que llega a buen puerto. Y una de las, tiene muchas reglas, pero una de las reglas tiene que ver con hacer su intercambio comunicacional no mayor de lo que es necesario, o sea, no decir más de lo que es necesario, que es uno de los grandes problemas de la comunicación. Ejemplo, alguna que me pregunte, ¿dónde está el baño? Nadie va a contestar, el baño está allá. Incluso podríamos contestar ahí, o hacer un gesto. Muy bien. Esa es una de las series de las para mostrarles, o esa es una regla principal que tiene esto que estamos diciendo, las implicaturas. Si yo doy más información, estoy generando segundos sentidos. Tal vez yo no lo sé, pero quien lo está escuchando sí. Estoy generando más sentidos y tal vez algunos no son deseables. Entonces este debate son entre estos dos hombres. Uno que dice, estos filósofos académicos, profesionales, completamente alejados de la sociedad y se equivoca en la terminología que usa, y los otros que creen que la filosofía solamente lo hacen, no podría estar más en desacuerdo, los profesionales académicos. Todo esto en el marco de un Austin que lo que va a decir es que esto segundo, no solamente que la filosofía tiene que usar un lenguaje llano, accesible a cualquiera, el famoso lenguaje ordinario / cotidiano, esa sería la mejor manera de traducirlo, sino que además va a decir lo siguiente, por eso me causa gracia que ustedes dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Los problemas filosóficos, sin excepción, son pseudoproblemas, va a decir Austin. Se originan en abusos cometidos en directo detrimento del lenguaje ordinario o cotidiano, cuando se pretende usarlo fuera de los contextos donde cumple cabalmente su función. Les doy un ejemplo. Son palabras que yo no digo que no haya que usarlas, ¿eh? Solo que me parece que cuando la gente las usa debería saber que lo que está haciendo no es filosofía, sino literatura de ficción. Que yo creo que la filosofía tiene a esta altura del partido una patita muy metida en la literatura de ficción. Ejemplo, al interior de no existe. Es una frase gramatical. No es que no lo considera la RAE, no lo considera la lingüística, que es un ente superior a la RAE. Al interior de no es una locución del lenguaje ordinario o / cotidiano o natural. No obstante, acuerpar, esa es otra que me encanta, porque ahora la están usando mucho. Acuerpar, bueno, vos podés poner todas esas palabras divinas que tal vez quedan hermosas en una oración, no estás haciendo filosofía, diría Austin. Eso no es filosofía, son pseudo problemas. Es una manera de expresarse que es propia de la pseudociencia, no de la filosofía. Entonces, los problemas filosóficos, sin excepción, son pseudoproblemas. Se originan en abusos cometidos en directo detrimento del lenguaje ordinario o natural, cuando se pretende usarlo fuera de los contextos donde cumple cabalmente su función. La única tarea útil que puede llevar a cabo un filósofo es curar a sus colegas de la enfermedad profesional que los aqueja. Para ello deben persuadirlos de que se abstengan de sustraer al lenguaje ordinario de sus trabajos habituales. Los problemas filosóficos son problemas artificiales. Brotan cuando, impulsados por los filósofos, el lenguaje sale de vacaciones y empieza a operar locamente como una turbina que girase fuera de sus engranajes. Un lenguaje es una forma de vida. No podemos considerarlo aisladamente y en sí con independencia de las múltiples funciones que cumplen el cuadro de la vida de quienes lo emplean. La tarea filosófica consiste básicamente en la elucidación de conceptos ordinarios incorporados al lenguaje común. Al lenguaje común o al lenguaje ordinario. Entonces, bueno, Austin, es muy complejo el libro de Austin, no voy a decir que no. Este y otros libros de Austin, no obstante, su propuesta es volver a ese lenguaje natural o ordinario o cotidiano y ver cómo los enunciados hacen tres cosas. A saber, con esto se les va a aclarar mucho la cabeza. ¿Podemos decir que le da un sentido ético? Más bien moral. De hecho, él era catedrático de una de las cátedras de moral. ¿Pero por qué decís? No, cuando habla de esto, ¿no? Cómo se tiene que enunciar algo en detrimento de usar tales o cuales palabras para que
el resultado sea óptimo, digamos. Claro, él lo que va a decir es esto, está pensando en esto, ¿qué es lo que ella está pensando? Y ahora vas a entender por qué la pornografía. Estamos tratando de contestar la pregunta de Esteban, ¿por qué la pornografía? Porque Austin va a decir que un enunciado, cuando alguien dice, cualquier acto de habla, o sea, hola, ¿cómo te va? Cualquier acto de habla cumple 3 funciones, o tiene 3 momentos, vamos a decirlo así. Un momento que es o sea, un acto, el primer momento es la locución, que es el acto de decirlo. Luego, el acto que llevamos a cabo al decir lo que decimos, que es la ilocución. Y luego, la perlocución. Se los leo. Cuando alguien dice algo, debemos distinguir a el acto de decirlo. Esto es, el acto que consiste en emitir ciertos ruidos con cierta entonación o acentuación. Ruidos que pertenecen a un vocabulario que se emiten siguiendo cierta construcción y que además tienen asignado cierto sentido y referencia. Austin denomina esto el acto locucionario o la dimensión locucionaria del acto lingüístico. Eso es sencillamente el sonido, básicamente. El sonido y su significado, ¿no? No es que solamente ruido, porque es un acto locucionario, es una locución, no es solo... Aunque esto podría, y esto está muy relacionado, esto también podría tener las 2 segundas partes. Por eso a las abolicionistas de Old School, porque desde las guerras antisexo, es que les parece que la pornografía hace algo. Y eso que hace es malo. No es solamente que muestra algo. Además de mostrar, hace algo. Y eso que hace, lo hace en detrimento de un grupo que según ellas es homogéneo, que son las mujeres, lato sensu. Volveremos. A, acto ilocucionario. B, el acto que llevamos a cabo al decir algo. Lo que estudia Austin es que hay una serie de verbos, no son infinitos, no son todos, que si una los pone en el enunciado o en algún lugar de la oración o en algún lugar de la frase, entonces, además de decir lo que decimos, ese acto lleva a cabo, además de decir, lleva a cabo algo. Por ejemplo, prometer, advertir, afirmar, felicitar, bautizar, saludar, insultar, definir, amenazar. Ilocucionario o la dimensión ilocucionaria del acto lingüístico. Cuando yo digo, te prometo tal cosa, además de la locución, te prometo tal cosa, la seguidilla de sonidos, yo estoy prometiendo mientras digo prometo. Te prometo tal cosa es una promesa. De hecho, si una no quiere ambigüedades y que nadie se confunda, en vez de decir sí lo hago, que también es una promesa, de hecho en algunas lenguas, en inglés por ejemplo, hay ciertos tiempos de verbos que ya marcan que es una promesa. Por ejemplo, el futuro simple, el simple future, que nadie lo sabe usar, es el will, de hecho por eso tiene will, como auxiliar. ¿Saben inglés? Porque esto les va a servir para pensarlo. Sí. Will, ¿qué quiere decir en inglés? Voluntad. Voluntad, también es un testamento. Entonces cuando vos decís I will, te estás comprometiendo a hacerlo. O sea, a veces esa fuerza ilocucionaria, esa dimensión ilocucionaria está ya cargada en algunos idiomas, como el inglés, hasta en el auxiliar que usa el tiempo verbal. Pero lo cierto es que si uno no quiere ambigüedades, en vez de decir sí, lo haré, te prometo que sí lo haré. Y al ponerte prometo, no solamente tenés la dimensión locucionaria, sino que además tenés esta otra dimensión donde, mientras lo digo, lo prometo. Acá está la trampa. Esto no lo puede hacer todo el mundo. Necesitamos de un contexto de convención. No para pensar en Butler. Cada vez que nace una persona a este mundo, si yo vengo y digo, ¡ay, es una nena!, no significa nada porque yo soy el 4 de copas, claro, Juan de los Palotes. Pero si viene un médico, ¡pumba!, le estampa ya la licencia del médico para decir que claro. Exactamente. Como el juez no solamente la matrícula, la licencia, sino todo un sistema jurídico que lo sustenta, una alianza jurídico-médica y bueno, lo que sabemos de la ciencia, ¿no? Como el juez que te casa también. Exactamente. Si yo digo, los declaro marido y mujer, no está sin efecto, ¿entendés? Porque nada, no puedo oficiar ese ritual. Pero los declaro, si yo digo eso, los declaro, eso ya es, además de tener esa dimensión locucionaria, tiene esta otra, que es la ilocucionaria. El acto que llevamos a cabo al decir algo.
¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy prometiendo? ¿Estoy amenazando? ¿Estoy garantizando algo? ¿Estoy afirmando? ¿Estoy felicitando? ¿Qué hago además de decir lo que digo? Y el tercer acto que llevamos a cabo, o sea, cada acto lingüístico tiene 3 actos en uno. Eso es lo que está estudiando Austin. El tercer acto que llevamos a cabo porque decimos algo, que es la función que tiene. Y ahí está la fuerza, lo que yo suelo decirles, cuál es la fuerza locucionaria de este acto de habla. Si viene el jefe y dice, Cami, ¿me traes un café? No te lo está pidiendo. Es una orden. La fuerza ilocucionaria, la verdadera fuerza ilocucionaria es la de la orden, aunque esté velada y aparezca como un pedido. No es un pedido. En realidad no te está pidiendo nada. Te está dando una orden. Y el efecto que vos decís sí. Claro, Sí, efectivamente, excepto que quieras perder tu trabajo o empezar a ponerte de culo al jefe. Entonces, el acto que llevamos a cabo porque decimos algo. Intimidar, asombrar, convencer, ofender, intrigar, apenar, etc. Austin llama esto el acto perlocucionario, la dimensión perlocucionaria del acto lingüístico. Sea dicho de paso que esta tercera dimensión a veces es, como les decía, esto de la implicatura lingüística, es independiente de la intención del hablante. A veces sencillamente se produce, diría Austin, hasta por abuso del lenguaje. Es decir, por gente que no hace su intercambio comunicativo, su participación comunicativa tal cual. Mate. Bueno, dale. No lo hace tal cual lo piden las reglas del lenguaje. Entonces, si yo te doy más información de la que es necesario recibir, se produce ahí una implicatura lingüística. Por ejemplo, alguien se podría ofender porque ¿qué me estás tratando de imbécil? Saca de ahí, desprende una conjetura. Implica algo, se sigue que la estás tratando de imbécil porque en vez de decir ahí y hacer un gesto le decís el baño está ahí. Que nadie habla así porque si no perderíamos un montón de tiempo. ¿Se entiende? O sea, hay razones por las cuales los intercambios lingüísticos son breves. Sobre todo en el habla, obvio, justo. Bueno, mientras que la conexión entre, uno, lo que decimos en cuanto a acto de decirlo, la dimensión locucionaria, y 2, las consecuencias que contingentemente sobrevienen, porque lo hemos dicho, la dimensión perlocucionaria, es una conexión causal. La relación entre la dimensión locucionaria y lo que hacemos al decir algo, dimensión ilocucionaria, es, según Austin, una relación convencional. Es decir, necesitamos una convención. Si no, no estoy haciendo nada, en realidad. A su vez, mientras que el significado de las expresiones es parte, no leí el paréntesis, a su vez, mientras el significado de las expresiones, en un sentido tradicional del término, es parte del acto locucionario, la fuerza de ellas está incluida totalmente en el acto ilocucionario. Entonces, lo que quisimos decir y lo que se produce, esa fuerza está en el acto ilocucionario, que no es lo que decimos, sino el acto que llevamos a cabo cuando utilizamos, que es lo mejor, es lo deseable, es lo recomendable, verbos performativos, que son estos, los verbos que además de decir hacen algo. Prometer, aseverar, afirmar, felicitar, bautizar, insultar, amenazar, que no son el mismo tipo de verbos que yo como. Yo me levanto a la mañana todos los días, yo me levanto a las 8 todos los días, no es un verbo performativo, yo me levanto, como los declaro marido y mujer, como el juez de paz declarando a 2 personas marido y mujer. No obstante, para que eso se cumpla, para que yo los declaro marido y mujer, cumpla con lo que está diciendo, tiene que haber una convención. Ahora tenemos que pasar a la parte que más nos interesa. No lo vamos a terminar, este libro es complejísimo. A mí me parece un libro muy bueno, no es que esté de acuerdo con todo, pero me parece un libro muy bueno, pero es muy profundo, es muy difícil como para terminarlo en un solo encuentro, pero algo diremos como para que después ustedes lo puedan seguir investigando y pensando. Entonces, ¿cómo hace ella para unir, Nancy Bauer, unir esto con esta cuestión de Austin? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está uniendo? Que es la parte que vos no entendías. ¿Qué es lo que dicen las abolicionistas? Que el porno tiene un efecto sobre las mujeres. Muy bien. ¿Y qué ese efecto es? Hace daño. Exacto. Unilateral y unívocamente, en todos los casos, en todos los contextos, en todas sus dimensiones, es
peyorativo, humillante, degradante y sometedor de la mujer como categoría universal y homogénea. ¿Qué opina Bauer al respecto? Ese es el quid de la cuestión, por eso se mete con Austin. Lo que hayan entendido. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Es abolicionista, Bauer? No. Búsquenlo, sí, No, tal cual. No, lo que dice, igual ya te digo, se me complicó, pero dice, Las agarré, malditas. Lo que dice es que bueno, que estos debates son un poco antiguos y que hoy día la proliferación de la pornografía nos tendría que por lo menos hacer pensar en lo que provoca, o sea, se mete con el placer, lo que provoca en la otra persona y por qué proligera, por qué la gente lo consume, lo busca, digamos, también. Creo que en esa parte no lo dice, pero yo también pensaba, las mujeres también consumen pornografía, ¿no? Por ejemplo. Sí, primero se mete con un concepto que ella acuña, que es la de pornutopía. ¿Qué es la pornutopía? ¿Qué es esa U? Como una fantasía. Una De- fantasía. De que en el porno, como que no, o sea, no hay moral, siempre, o sea, la gente va a estar ahí para satisfacer su propio placer y eso va a desencadenar en el placer del otro también. ¿Cómo así? Sí, que siempre hay una relación sujeto-objeto donde hay una persona que está colocada en el lugar de objeto y que esa persona colocada en el lugar de objeto se va a extraer placer. Pero ¿Lo ve mal? Igual creo Bauer, a esto, esta Nancy Bauer, ¿lo ve mal? No necesariamente. De hecho, la cita a Martha Nussbaum, o sea, da ejemplos que ella también, no nos vamos a meter uno por uno, no es que ella esté de acuerdo con todos esos ejemplos, pero dice, bueno, cuidadín, no es que necesariamente una persona que esté colocada en lugar de objeto en un intercambio sexual consentido es de manera, como condición sine qua non, una persona así, humillada, denostada, no necesariamente. Incluso puede ser, como en el ejemplo que daba de Nussbaum, hasta puede ser un intercambio feliz. Por ejemplo, usarle a alguien la panza o la cola de almohada, por ejemplo, en un... Claro, también esto saben para qué nos sirve para pensar desde estas latitudes en el imperio, lo que yo llamo la dictadura de la literalidad, en la que nos encontramos en la actualidad, donde según las denunciadoras compulsivas, fachogres, si yo te uso, no sé, uso la palabra usar justamente para que caiga mal, porque desde ahí lo está pensando esta Nancy Bauer, uso la cola de un vínculo sexoafectivo como almohada mientras la persona duerme para yo leer mientras tanto un libro, podría ser considerado en esta dictadura de la literalidad donde nos encontramos abuso sexual agravado por el vínculo, prácticamente. O sea, evidentemente Bauer se quiere mover de ahí, ¿se entiende? O sea, no se quiere estar en un lugar donde, bueno, no vas a despertar una persona con la que tenés sobrada confianza como para saber que eso no le va a afectar moralmente en su integridad física, social, psicológica, de ninguna manera, como para decirle, ¿puedo utilizar tu barriga para apoyar mi oreja mientras leo el libro de Nancy Bauer? Bueno, el problema de la dictadura de la literalidad, que tiene mucho que ver con esto y tiene que ver mucho con los debates antipornografía, es suponer que si no está la presencia expresa de un sí ante cada intercambio físico y verbal, entonces estamos ante una situación de no consentimiento. Yo no tengo una posición al respecto, zozobro, como todas las personas inteligentes, incluida Nancy Bauer, me parece, y Martha Nussbaum, y salvando las distancias, en el sentido de que sí considero que el consentimiento es la presencia expresa de un sí, pero también comprendo, porque conozco las reglas del lenguaje que estos lingüistas, los filósofos del lenguaje y los sociolingüistas han detallado, que una no puede estar haciendo todo el tiempo intercambios expresos porque no respetan la comunicación. O sea, no, ¿cómo lo puedo explicar de otra manera?
no se puede estar preguntando todo el tiempo si me puedo apoyar en tu hombro cuando ya me apoyé 25 millones de veces en tu hombro viajando de acá a Córdoba en el Chevalier, donde si no sé, estoy viajando con Cami, ya hicimos ese viaje 400 millones de veces y siempre Cami se queda dormida primero y yo me duermo después y yo ya sé que me puedo apoyar en el hombro de Cami porque duerme tremendamente profundo y no se va a despertar, no tengo que cada vez Cami, me puedo, claro, me puedo apoyar en tu, porque ya, claro, Aparte que me despertás a apoyarte. ya me despertaba, no jodas, Claro, parece. déjame dormir, claro, déjame dormir, mierda. Pero ahora te vas a otro vagón. Claro, exactamente. Bueno, entonces, todo esto lo está tomando. Está bien que empiece Bauer por esto la pornutopía, porque una de las cosas o una de las maneras que ella va a desviar el foco de la atención a estos supuestos efectos, por un lado incomprobables, casi sujetos a la propia imaginación fantasiosa de las antisexo, porque cómo podemos comprobar caso por caso de manera unívoca que la pornografía produce esos efectos para todas las mujeres en todos los casos como condición sine qua non. Una de las cosas que dice el libro es que eso no tiene manera de ser comprobado. Pero bueno, está bien que se meta por este lugar de la pornutopía porque la manera que tiene de algún modo de desmantelar estos discursos que llamamos abolicionistas es mostrar que en realidad lo que vivimos es una suerte de distopía pornográfica. Esto es mío, ella le dice la pornutopía, pero me parece que más que una pornutopía estamos hablando de una distopía, donde en realidad todo está sexualizado y todo es pornográfico, donde entonces esos usos, esa fuerza perlocucionaria que supuestamente tiene el acto de habla llamado imagen pornográfica, no está dado por la pornografía, sino por el contexto de inserción. No es ¿se entiende lo que quiero decir? No es la imagen pornográfica, cuyos usos, como bien decía, puede haber mujeres que miren pornografía, no siempre las mujeres miran pornografía, a veces las mujeres miran pornografía homosexual, pornografía gay, o sea, justamente porque ya se habrán dado cuenta, sobre todo las mujeres heterosexuales prefieren muchas veces la pornografía gay, ¿por qué? Porque aparecen hombres y son buen mozos. Cosa que no aparece en la pornografía heterosexual, donde no es importante. Entonces, si vos querés ver lindos chongos, querés verlo entero, no solamente el pene, o sea, lo querés ver... Culo. Exacto, vos querés ver un lindo culo, querés ver un buen par de piernas, lo que te conviene ir a ver, el porno de los putos. Ahí te vas a encontrar con, más o menos, ¿entendés? Como la imagen entera, por ejemplo. Bueno, entonces, que esto no está dado, que esa fuerza perlocucionaria está dada por un mundo que es todo pornográfico y que es un poco más complejo que pensar, por eso ella también se mete, me parece muy interesante que se meta con estas jóvenes de universidad, que lo que en algún momento hemos denominado en Foucault para encapuchadas las prostitutas impagas del heterocapitalismo. Lo que a mí me gusta denominar las prostitutas impagas del heterocapitalismo, que son las chicas que supuestamente se sienten empoderadas por hacer favores sexuales gratuitos. Tiene un análisis muy interesante de eso, y que eso de ningún modo, si lo pensamos de manera estricta, tiene que ver con la pornografía, justamente porque no hay intercambio económico. Entonces no es una imagen tomada de la pornografía. Bueno, ¿qué más entonces de la pornutopía? Vayamos a lo que ustedes analizaron. ¿Conocen a estas autoras, Dworkin y McKinnon? Sí. ¿Qué No saben? las leí, pero No, ni vale la pena. Vos lee a quienes las han leído y con eso alcanza. Como esta señora que te va a poner a leer a McKinnon, se te van a caer las pestañas, te van a salir canas, no es el pedo. ¿Quién era la que hacía alianzas con Las dos. conservadores? Las dos, Con Rida. claro, Con Rida. exactamente. Las Los dos hicieron cuadrones. O sea, de alianzas. ahí para cerrar Exactamente. centros de distribución de pornografía casera. Exacto. Bueno, así terminó, digo. Por eso ella dice muy inteligentemente, lo quiero buscar a ver si la encuentro la cita, seguro que no la voy a encontrar, pero dice, bueno, a esta altura ya sabemos que en este debate contra la pornografía, obviamente ha ganado la pornografía. O sea, en el sentido de que está clarísimo que la pornografía forma parte de nuestro mundo
y que pese a esas batallas anti-sexo, anti-pornografía libradas en los Estados Unidos, a ver, ¿cómo decirlo? Estas batallas siguen existiendo y si tenemos que pensar en la fuerza ilocucionaria de esas, si tenemos que pensar en los efectos de esas batallas antisexos, no han sido los que se suponían que querían. Porque eso fue lo que pasó en los 80, se cerraron las distribuidoras de pornografía casera y se cerraron entre lo que a qué le llamaban en aquellos años distribuidoras de pornografía casera. ¿Lo que hacían las lesbianas? Lo que hacían las lesbianas, lo que hacían los homosexuales, es decir, lo que se terminó cerrando eran lugares de esparcimiento y de encuentro y de disidencias, básicamente, que efectivamente ahí se distribuía pornografía, pero no era solamente distribución de pornografía, eran lugares de encuentro pre-redes sociales. ¿Cómo te encontrabas? Y bueno, te encontrabas en esos lugares, en una disquería que también vendía porno, que también vendía, no sé, música, que también podía tener sex shop, que tal vez tenía, no sé, en Chile todavía hay de estos lugares que, no sé, acá en Buenos Aires me cuentan ustedes, muy para hombres, pero no únicamente, lugares donde supuestamente son locutorios, pero no son locutorios. Los habrán visto, los falsos locutorios. En Chile en un momento había un montón de falsos locutorios en lugares de ligue para hombres, como teteras. Exacto, como teteras, pero de falsos locutorios. Bueno, lo que se terminó desmantelando es eso, y Playboy siguió funcionando hasta que se cansó Hugh Hefner de tener Playboy, básicamente. Hasta el fin de sus días, lo mismo Hustler. Es decir, los grandes imperios pornográficos, que además son los que sabemos producen la pornografía más mainstream, más que le da impresión a todo el mundo de la diversidad sexual, queer, etcétera. Eso siguió tal cual, perenne, intocable, y lo que se cerró, los efectos, fue que se cerraran las pequeñas distribuidoras, que no eran solamente pequeñas distribuidoras, sino que eran lugares de encuentro, donde también había distribución. Es un poco lo que pasa, y es lo que ella dice, de que no se le ha agregado al debate las nuevas formas de circulación de la pornografía y las nuevas formas de producción de la pornografía, si pensamos que estamos en un mundo en la actualidad donde incluso cualquiera de nosotras podría hacer packs de nudes, tener un PayPal o una cuenta de banco o un Mercado Pago, una cuenta de Mercado Pago, lo que fuera, y salir a venderlas. Lo cual también en algún punto desbarata esta idea del pseudoempoderamiento, que por un lado a Bauer le parece que sí, que ese empoderamiento, que esa sensación de empoderamiento, ese subidón de poder efectivamente se produce en estas mujeres que se sienten poderosas, deseadas, bellas, pero que luego, no sé, hay como una resaca, ya le dice la resaca del ligue, porque al día siguiente no va a haber ni una segunda. No te responde los mensajes. No te responde los mensajes, no quiere saber nada de vos no te acordás bien qué pasó, te sobreviene una sensación de vergüenza y por supuesto, lo que yo le agregaría que no está en el libro, no hay una satisfacción sexual empírica en el sentido de que yo sigo creyendo, tal vez estoy equivocada y soy vintage, puede ser, sigo creyendo en las terminales nerviosas, o sea, no creo que es todo... Sí, no, claro, yo sigo creyendo en las terminales nerviosas, entonces, sí, lo digo porque vos podés excitarte con el fetiche que te guste, y todo es muy válido, y podrá ser que hasta squirtees y seas, no sé, como el lago Nahuel Huapi, pero la realidad es que un orgasmo se produce en el clítoris, entonces, en algún momento algo va a haber que hacer con él, no sé qué. Pero frotarlo, pegarle, atarlo, chuparlo, y, ¿entendés? En algún momento vamos a tener que hacer algo. Como todo lo otro está muy bien, y es un montón, y tal vez si todo lo otro está, vos apretás luego así, como quien aprieta un timbre, y todo ¡pumba! Pero como esa cosa de que si te pones de rodillas y chupas un pene, te acabás, no va a pasar. Excepto que hagas algo con eso que está ahí abajo. Digo, no va a pasar. Entonces, siempre vuelvo a esa materialidad del cuerpo donde, bueno, las terminales nerviosas en los cuerpos que tienen clítoris están en el clítoris. Lo cual no quiere decir que los anos no las tengan, que no haya nada en el cuello del útero y la vagina, y un largo etcétera. Ustedes me están entendiendo, me siguen, ¿verdad? Sí. Bueno,
Pero lo que estos debates abolicionistas que siguen hasta la actualidad, como bien sabemos por un lado, lo diría así, el feminismo mainstream es de corte más o menos abolicionista, digo más o menos porque en realidad nunca no es descaradamente pro-sexo, incluso las que son, cuando es mainstream. O sea, ahora este Ministerio de Mujer, Equidad sí, de la presidenta Alberta, dudo mucho que hablen. A lo sumo será como una dádiva de que hay que dar reconocimiento porque si no es peor, pero nunca una cosa empoderada, afirmativa, aseverativa de que entre muchos otros trabajos este es mejor. Imposible, eso no ocurre. Las únicas que dicen eso son las que lo ejercen. Las únicas que hablan esos términos son las que lo están ejerciendo y han ejercido otros trabajos. También están las otras, hay que decirlo, ¿no? O sea, también están de las otras que lo han ejercido y de repente ya no les gusta más ejercerlo, entonces se vuelven súper contrarias a él, lo cual también es un disparate, y como bien han denunciado y bien han hablado las trabajadoras sexuales, también forma parte de un nuevo business. O sea, buena parte de las antisexo que han sido trabajadoras sexuales en realidad han cambiado de patrón. Es solo eso, están siendo subsidiadas, respaldadas, están ONGizadas y bueno, tienen otros clientes ahora, siguen trabajando de lo mismo pero tienen otros clientes, por eso también el rechazo es tan extremo como para coercionar la voluntad de la otra. Digo, que de repente, no sé, puede a mí no interesarme más ser profesora de inglés, que lo he sido años, pero no saldría a decirle a ninguna de las que está ahí afuera con su maletín siendo profesora de inglés, usted no lo haga más porque es un trabajo deleznable, que es lo que a mí ya me parecía, ¿entendés? Un trabajo que no realizaría de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Bueno, básicamente, que se arme un movimiento para impedir que ciertas personas lucren estigmatizadas, no poder capitalizarlo. Entonces, encima que uno está estigmatizada, vive en el mundo del patriarcado, no puede hacer nada con eso. O sea, ¿qué es eso? Entonces, es lo peor. Es para mí. Bueno, entonces, volviendo a ello, lo que no incluyen estos debates, por un lado, en términos de Bauer, no incluyen las nuevas tecnologías y las nuevas formas de producción de la pornografía, siguen con una idea que ya se ha probado, además de obsoleta, ya se ha probado que fracasa, porque esa idea de que hay que parar la distribución de la pornografía, de los grandes multimedios y las grandes compañías pornográficas, eso no pasó, y lo que pasó es que desbarataron el videoclub de la esquina que tenía videos porno caseros, de hecho por chicas tortas que se habían dado cuenta que los tipos quieren comprar, no sé, videos de ellas tres enfiestándose y se los hicieron caseros, por ejemplo, lo que llamamos porno amateur, que es parte del porno más consumido, se ha dicho. Es una categoría. Sí, es una categoría, es una de las categorías más consumidas el amateur, porque además, yo no sé, viste que es el mundo de lo que uno no sabe, el mundo del montaje, pero hay como una cierta garantía, entre muchas comillas, lo digo para los espíritus más sensibles, de que además de que es un trabajo, porque no te vas a creer que sea amateur, nadie ahí vio un billete, hay una cierta garantía de que es volitivo y no coercionado, que no tiene las formas de el tráfico sexual, etcétera. Como básicamente te hicieron una buena oferta y las ves, más o menos la están pasando bien, te das cuenta que no es un acting, ¿entendés? Porque es amateur, justamente, no es que hay profesionales que saben hacer las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como oportunidad de trabajo así que pasan por delante, uno las toma, medio que se arma de esa manera. Bueno, además de que no incluye eso, que no lo incluye, hay otro tema que no estuvo en los debates antipornografía, pero que hoy sí están y que sí afectan a todo el mundo, no solamente a los lugares donde se dan estos debates, que tienen que ver con la colonialidad, en el sentido de, fíjense que leyes como FOSTA-SESTA, que son estos paquetes de leyes antipornografía norteamericanos, rigen redes sociales que no están en Estados Unidos y afectan la vida de personas que trabajan con el sexo en regiones que no son Estados Unidos. Digo, ¿por qué FOSTA-SESTA debería aplicar a una cuenta de Instagram que está ubicada en Chascomús? Y de repente en Chascomús debe haber quien vende packs. Bueno, cosa que según FOSTA-SESTA
No debería. Exactamente. Entonces, eso también hay que incluirlo al debate. ¿Qué más de la pornutopía? Ella no es abolicionista, lo dice claramente. Miren en la página 25. Dice, en la página 25, el segundo párrafo, el que está en el medio, Sí. cuenten del último renglón de ese párrafo, el que empieza con podría, es 1, 2, Sí, 3, sí, 4, sí. se lo encontraron. Podría hasta haberle agregado, porque la pornografía nos permite explorar y llegar a comprender mejor nuestro deseo sexual con todas sus particularidades e inestabilidad moral. Nos permite caer en la cuenta de que los quiebros y vueltas del deseo erótico no son sui generis, lo que Freud llamaría perversión, de que no somos en absoluto depravados sexuales. O sea, que entre comillas, deseo o pulsión, o este deseo sexual, más bien esta excitación sexual, producto de ver a alguien en situación de objeto, no es propio de una psicopatía, sino que es propio de este mundo, y está producido por este mundo, y que no es, o que no quiere decir, de manera unidireccional, que vos deseás colocar a todas las personas irremediablemente en un lugar de servidumbre, que a su vez es el lugar donde el capitalismo nos coloca, no la pornografía, se ha dicho de paso, o les compañeros sexuales. Sí. Exactamente, bueno. En la medida en que sustituya al sofá del psicoanalista, la pornografía puede aumentar nuestra autoconciencia en el mundo real. Ya en el 2019, siglo XXI, no comprender que lo que hay que hacer con la pornografía es generar pornografía crítica o mentes críticas que consuman pornografía o que puedan acceder a la pornografía es no haber entendido nada. Porque la pornografía, yo sinceramente creo que la pornografía es del género pedagógico, como buena parte de casi toda la semiosis. O sea, todos los aparatos semióticos forman desde algún lugar, tienen una función modelizadora. Bueno, pero esa función modelizadora no es unívoca y unidireccional. No quiere decir que porque vos estés viendo algo de manera directa, lo copiás miméticamente sin ningún juicio crítico y sin ninguna operación del intermedio. Es una subestimación de público, las mujeres del y de público todo el lector, público claro que en sí. general. Claro que sí. Y por otro lado es no comprender que tal vez vos estés viendo, ejemplo, puede ser que un hombre esté viendo en lo que aparentemente, si viéramos con los ojos de McKinnon o Dworkin, algo que está despedazando una mujer, para pensarlo en términos abolicionistas. Cuando ya sabemos que eso está, cuando se trata de porno no mater sobre todo, está lleno de trucos. Trucos, desde poner la cámara desde abajo para que todo parezca más grande y más anguloso, y que todo el mundo tiene un super pene que ya es más al margen de que, bueno, nada, podría dar ejemplos de esos super penes que parece que van a matar a alguien, del no se cine. paran del todo. O sea, Hay documentales de actores pornos, hay uno que se llama Holmes, me parece que era, bueno, un hombre que tenía 28 centímetros de pene, hablan, hablan las señoritas y las señoras con las que ha tenido sexo en películas porno, y han dicho que nunca estuvo dura. No hay manera de parar algo nada. No debía tener ni irrigación, era pura pinta. Era pura pinta y truco. Pero que por dentro era como una esponjita, decía. Claro, sí es una actuación. Entonces, además de que está lleno de esos trucos, ¿no? Que inimaginables, que la gente ni piensa que todos esos trucos existen y pueden existir, que vos estés mirando una de esas escenas donde parece que están destruyendo a una mujer, diría un abolicionista, no quiere decir que quien la esté mirando, ejemplo, en el caso, un hombre, tal vez se identifica con la posición de la mujer, no con la del hombre destructor. Porque justamente el poder no controla sus efectos. Y así como hay mujeres heterosexuales que les encanta el porno homosexual porque es donde están los culitos más lindos, si uno quiere ver culito de varón lindo, ¿dónde tiene que ir a mirar? Y tiene que mirar porno homosexual, básicamente. No, claro, no va a mirar la basofia de los tipos del porno hetero que vos decís hay que tirarlo.
no sirven para nada. Bueno, justamente, así como está eso, también una podría pensar que con esas imágenes de mujer destruida por los penes erectos, tal vez está el que, claro, sí, el que quiere estar en esa posición, el que se está identificando, no es la mujer, sino es el varón. Entonces, no sé tampoco de dónde sacan evidencia. Es gente que coge poco. En general, sí, que hay gente que coge poco, porque después no funciona tan así. No digo que nada, pero no funciona tan así. Bien, avancemos un poco más con esto de la pornutopía. Entonces, hacia el final, en la página 27, quiero leer esa página 27 y la 28 de la pornutopía, va a decir los últimos renglones, donde empieza se trata. Está hablando de estas chicas de universidad, ¿no? Se trata del placer de deleitarse con la excitación y posterior frustración de otra persona, o en una palabra, ¿lo encontraron? Sí. O en una palabra, o una palabra de sadismo. Las mujeres que juegan según las reglas, es decir, las mujeres que desean sobrevivir en un mundo de hombres en lugar de emprender el trabajo desalentador de intentar cambiarlo, siempre se han sentido tentadas de sustituir los placeres del sadismo por los placeres y los sinsabores de la subjetividad buboriana. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta de qué placer puede encontrar la joven que simulaba alejarse de su presa, en darse la vuelta y aliviar el ardor y la frustración que tanto trabajo le costó conseguir. Esta subjetividad de la mujer de Simone de Beauvoir es la que encontramos en el capítulo, déjenme ver, en el capítulo de Beauvoir, capítulo 4, que es en la página 61. Ella da un ejemplo, a Beauvoir se le adjudica esta frase, ustedes la conocerán, la frase famosa de el enemigo no sería tan fuerte si la complicidad del oprimido, que es una frase de Beauvoir, y en un momento Beauvoir describe cómo es la subjetividad de la mujer cómplice. ¿Eso está acá? Creo que sí. A ver si lo encontramos. Seguro que ahora no lo voy a encontrar. Era una cita, ¿no? La ¿Por qué las 65. mujeres se inclinan a no luchar contra su opresión? Esa, ¿dónde está? 74. Muy bien. 75, espera aquí. Perfecto, es eso. Por lo menos se la juega exactamente. Cuando habla de Sartre también, ¿no? Sí, negarse, está en la página 75 la cita, Sí. como dijo Mati, negarse a ser el otro, negarse a tomar parte en el trato. Esto equivaldría para las mujeres a renunciar a todas las ventajas que les confiere su alianza con la casta superior. Alianza que también las oprime, ya lo sabemos, pero bueno, es como la alianza del cacicazgo, se podría relacionar con eso. A ella le parece mucho que la raza no tiene que ver, pero porque no entiende nada de pensamiento decolonial. Ni un poquito, pero una lo podría pensar así. Los caciques no son originarios de esta región. El sistema de cacicazgo es un invento colonial, y es un invento colonial para la opresión. Básicamente, elegir personas con cierta capacidad carismática dentro de las poblaciones originarias, darles poder para que ejerzan, pero ya dentro del sistema colonial. Esa es una de las hipótesis del cacicazgo. Bueno, eso sería la mujer dentro del sistema patriarcal, que es el otro de esta configuración sexo-género. Entonces, el hombre soberano proporcionará protección material a la mujer sierva y procederá a justificar su existencia junto con el riesgo económico. Ella puede evadir el riesgo metafísico de una libertad cuyos fines de otro modo tendría el oprimido, y también para entender cuál es la parte de la complicidad y por qué no es no se trata solamente y exclusivamente de lo que se llama el pacto de caballeros. También está esto otro. Son las razones por las cuales parece ser que para algunas, ya lo dijo Verónica Llinás, ¿verdad? O sea, no hubo quórum. A Darín no lo vamos a tocar. Y eso que no le han hecho ni una denuncia por abuso sexual, o sea, sencillamente maltrato laboral, que es el más común de los maltratos, y que a esta altura una ya debería saber que prácticamente no se puede hacer nada con un hombre sin que haya algo de eso, ¿o no? Entonces, como que no es tan sorprendente sería que no lo hubiera. Bueno, entonces, pero ya lo dijo la colectiva, no hubo quórum.
Entonces justamente ese no hubo quórum es porque hay un pacto con las castas superiores, consciente o inconsciente. Es esa subjetividad de la que está hablando, que es la que, bueno, en vez de intentar modificar el mundo, realiza una suerte de alianza inconsciente. Por supuesto, estos no son fenómenos conscientes, ni mucho menos. No es que no haya nada del orden de la conciencia, pero no tanto. Pero ella se está preguntando, no contesta esta pregunta de esto que yo llamo la prostituta impaga del heterocapitalismo, aquella que no solamente le gusta participar de ese juego de producir esa excitación que después no va a satisfacer, sino que en este caso, en el lugar donde nos encontramos ahora, es la chica cosmopolita, básicamente proporciona ese placer, cuando antes producía el deseo, pero luego lo frustraba. Ahora no lo frustra y encuentra una suerte de empoderamiento. A mí, lo digo y me arriesgo, me suena medio síndrome de Estocolmo. ¿Qué les puedo decir? Justamente por esta materialidad del cuerpo. Lo puedo comprender de pe a pa el erotismo sumiso, lo puedo entender y lo puedo compartir, pero en algún lado tiene que estar satisfecho. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, no puede ser todo símbolo. O sea, si es todo símbolo, bueno, hay alguien que no está teniendo su orgasmo, básicamente. Y resulta que son las de siempre. No tiene que ver con que te arrodilles. Está buenísimo eso. Lo que digo es, bueno, y luego tiene que haber en algún lado la consumación de ese deseo, la satisfacción, que como bien dice Bauer, nunca es recíproco, o rara vez es recíproco. Y sigue, no quiero ser condescendiente con respecto a mis alumnas y no quiero hablar por ellas, pero me gustaría poder entender al menos por qué tienen tan poco interés en recibir el mismo tipo de favores a cambio. De mínima, del mismo tipo de favores. Una debería también aspirar a más. No solamente, porque digo, si es por un orgasmo, ya a esta altura de la tecnología cualquiera se compra. Hay unos vibradores lindísimos, esas de las pelis porno, los que tienen los cabezones, eso es una buena inversión, chicas. Cuestan un huevo, pero no cuestan más que el libro de Austin. Que acá tenemos la fotocopia que sobrevive 20 años después y sigue andando. Entonces, hay que hacer esa inversión. Es un antes y un después en la vida de una eso. Y es eléctrico, se carga así, no contamina, y Greta está contenta. No tiene batería. La sigo leyendo. Un número asombrosamente grande de chicas, pues así han vuelto a referirse a sí mismas, me han dicho que se sienten más cómodas enfrentándose a la contemplación de la erección de un extraño que mostrándole su propia vulva infaliblemente depilada. Vivimos en un mundo donde ninguna parte del cuerpo de una mujer es tan privada como para no tener que someterla a estándares de belleza públicos. Esto supone ir más allá de la autoobjetualización. Renuncias a tu propio placer, ya sea sádico u orgásmico, por el de otra persona. Tal vez experimentas incomodidad y frustración al llevar a cabo este sacrificio y luego te encuentras no ya fingiendo disfrutar, sino realmente disfrutando de esta autohumillación voluntaria. Las experiencias de mis alumnas en sus interacciones sexuales con los hombres confirman la lógica de la pornutopía. Complacer a alguien sexualmente es complacerte a ti misma. Y no hay razón para preguntarte si lo que te hace feliz es algo que realmente deseas o si realmente te sientes satisfecha. Pero yo me pregunto, ¿podría el placer de proporcionar a un tipo una felación no recíproca ser un placer masoquista? ¿Es incluso similar a convertirse en mártir? ¿O si se trata de una interiorización de la lógica de la pornutopía? ¿Qué es lo que ha impulsado y que la sostiene frente a las realidades de la sexualidad en el mundo real? Cuando le pregunto a mis estudiantes qué sentido le dan a esta experiencia, ellas, como todas nosotras, se quedan sin palabras. Después lo retoma este tema en otro capítulo donde directamente tienen una conversación y ninguna sabe contestarle de dónde sacan el placer ya en términos de placer no sublimado, o sea, lo que yo llamo concretamente el plano material, las terminales nerviosas, y no saben. No lo sacan de ningún lado. Yo todo esto lo quería relacionar, lo tengo que encontrar en ese telefonito bosta, pero lo vamos a buscar. Les quería leer un tuitazo que me llegó por aquí. Déjenme buscarlo un cachito. Vuelvo a esta cuestión de zozobrar, no sé, pero que me parece que por lo menos, aunque zozobremos, pensarlo,
Esperen que... Ay, me hizo la panza. Tengo tanto que acá... ¿Cómo lo vamos a encontrar? Acá está, no es tan difícil. El feminismo no quiere que dejes de querer ser madre. No quiere que dejes de maquillarte, depilarte, etc. El feminismo quiere que puedas elegir sabiendo que que lo haces porque vos lo querés y no porque te lo imponen. Bueno, las escucho con respecto a este libro y lo que sabemos de Austin. Que un acto de habla se divide en 3. Locucionario, locucionario y perlocucionario. ¿Quieren que lo vuelva a leer? El feminismo no quiere que dejes de querer ser madre, maquillarte, depilarte, etc. El feminismo quiere que puedas elegir sabiendo que lo haces porque vos lo querés y no porque te lo imponen. Es como que dice que obedezcas el género. Básicamente, el feminismo entonces no quiere que desobedezcas el género, por ejemplo. Y las que sí, y las que hacen un uso apropiado de esa obediencia al género son estigmatizadas. Porque son las únicas que le sacan plata a rasurarse la concha. Básicamente, si una va a estar todo el tiempo obsesa con la depilación, yo no tengo nada en contra de la depilación, a veces me depilo, a veces no, me chupo un huevo. Pero lo que voy es esa obsesión con la depilación. Si una va a estar obsesa con la depilación, bueno, por lo menos tarifarla, porque si no, porque una no está obsesa ni con el planchado de la camisa, ni con las raíces para el pelo, ni con nada, ni con la litosis y con tantos otros fenómenos corporales, porque sí con la depilación. O sea, esa obsesión, luego las que no desobedecen, las que hacen un uso apropiado de esa supuesta obediencia porque la van a tarifar, son las más estigmatizadas, que es la que no da nada por ni amor, ni empoderamiento, ni 8 cuartos, lo que quiere es la platita. Entonces es medio un disparate. O sea, ya el feminismo no sabe a qué se dedica. Yo no sé si el feminismo se dedicó alguna vez a que las mujeres dejen de querer ser madres. Lo que había desarrollado es una teoría que lo que decía es que para las mujeres occidentales el camino a la libertad era no reproducirse, tener el vientre libre, que ese era el camino para la libertad. ¿Por qué? Por cosas que ya son autoevidentes, porque si no tenés que someter o te sometes a vos y quedás encerrada 24/7 atendiendo una criatura que da un montón de trabajo. No es un gato, que lo puedes dejar solo con la comidita y volvés al día siguiente. Ya me va a matar algún vegano de la corrección política por decir esto, pero es lo que hacemos todas con los gatites. Bueno, no es un gato, un hije, ya lo sabemos, y entonces la manera que tenemos de resolver ese intríngulo es sometiendo a otra, que puede ser la abuela, puede ser la hermana, puede ser la prima, o puede ser la empleada doméstica, racializada, y aunque la tengas de una relación formal y legal, siempre es poca plata comparado con lo que se gana en cualquier lugar del trabajo sexual, en cualquier hecho del trabajo sexual. Bueno. Pero además dice que quiere que vos lo quieras. O sea, se sobreentiende que quiere que quieras eso. ¿Qué es lo que quieres? O sea, sé que no pretende decir eso, pero dice eso, ¿no? Mirá, sí, es una buena lectura la que estás haciendo, volvámoslo a leer. Quiere algo que también es una desgracia. El feminismo quiere que puedas elegir sabiendo que lo haces porque vos lo querés y no porque te lo imponen. Y la realidad es que esa idea de que sabiendo que lo haces porque vos lo querés, es una idea muy coercitiva, porque yo no creo que los sujetos tengan tan claro lo que desean y lo que hacen y lo que quieren. Entonces me parece como realmente la fuerza, si tenemos que pensar en términos de Austin, sí, la fuerza ilocucionaria y hiperlocucionaria de este acto de habla es el de una orden. Es el de una orden, por una parte, y además es una mentira. Nadie sabe tanto. Y también hay modificaciones. Un día podés quererlo, otro día podés no quererlo, y no obstante dejaste de ser vos porque un día querías y el otro día no querías. Un día te depilaste, otro día no te depilaste. Durante 5 años decidiste que sí te querías depilar y después el resto de tu vida no. Y bueno, ¿quién sos? ¿Sos otra? ¿Sos la misma? ¿Son ambas? Entonces esa idea de que una puede en algún momento acceder a saber exactamente lo que desea y que eso no cambia y que no hay órdenes hegemónicos y mayores que te impulsan a un cierto deseo, es ser, por decir algo, bueno, como diría Austin, eso no es filosofía. Eso es un pseudo debate, no llega a debate. Porque para debate filosófico no tiene ninguna sustancia esto. ¿Se entiende lo que quiero decir?
no quiere decir nada. Nadie sabe tanto lo que quiere. Y lo que quiere, en mayor medida, la gente, o sea, la línea en la que yo me encuentro, el vector en el que yo me encuentro, cree que eso está producido y está estimulado, que una quiera, no, sino porque todas queremos lo de los órdenes mayores, porque es, o mayormente, ¿no? O sea, generalmente todas deseamos el deseo de los órdenes mayores. Rara vez una no desea el deseo, y cuando no desea el deseo de los órdenes mayores, es estigmatizada, como le pasa a las trabajadoras sexuales, que mayormente no desean el deseo de los órdenes mayores, no están pensando mayormente, no digo que no haya, no están pensando en la casita con el perrito labrador y los chiquitos, están pensando en hacer plata con lo que mejor tienen, que es la concha, por decir algo, o las tetas o la cola. Bueno, fantástico, hay un mundo ahí que está deseoso de pagar por eso, ¿cómo no se lo vas a vender? Entonces, cada vez que hay alguna que tienen claro que no quiere, que, bueno, la estichan y le hacen la vida invivible porque hay órdenes mayores. No es lo mismo estar sin depilar que estar depilada. Esa idea de que se presentan como dos órdenes equidistantes e iguales, donde, ay, bueno, si, no sé, alguna de las que trabaja en relación de dependencia, mañana no se depila más y va con los cardos así que le salen de las piernas, que son como, tienen, en vez de dos piernas, tienen dos arbolitos de Navidad, nadie les va a decir algo en el trabajo. Ajá, sí. ¿Entendés? O sea... Qué fácil. Qué fácil para que el que o la que lo tuiteó decir eso como si nada, ¿no? Sí, como si eso fuera, primero como si supieras. Y supieras de una manera como sabes, o como si supieras como se sabe lo que es inmore geométrico. O sea, como se sabe cómo gira este planeta alrededor de la estrella llamada Sol. Que así no se saben las cosas de los humanos. Número 2, como si eso que sabes y que supuestamente decías no fuera producido. Y finalmente esta tercera zona donde no solamente está producido por las hegemonías y los órdenes mayores, sino que además, ¿qué otra opción hay? O sea... Sí, no es gratis desobedecer los mandatos. No, claro que no. Y no siempre se pueden desobedecer. Por eso digo, y las que encuentran usos desferidos de la desobediencia, las que se reapropian de esa obediencia y la tarifan, son... Sí, son marginadas, son vilipendiadas, se les hace la vida imposible, son perseguidas, Sí, incluso son cuando- denunciadas, son presas políticas finalmente. O sea, a esta altura una puede decir muchas cosas, nos desviamos un poquito, pero tiene que ver, una puede tener muchas lecturas sobre alguien que alquila habitaciones en su departamento para algún fin. Pero nadie le hizo nunca una denuncia a una persona que alquila habitaciones para psicólogos y psicólogas. Y no obstante, las personas que han hecho eso para trabajo sexual, aunque ellas sean trabajadoras sexuales, aunque el acuerdo haya sido voluntario, aunque los porcentajes sean más bien factibles, pausibles y bajos, son consideradas tratantes. Y esa es la tipificación que les cabe. Y supongo que alguno de ustedes va y se analiza, o sea, hace psicoanálisis o psicoterapia, o al psicólogo o a la psicóloga, y no todo el mundo tiene un lugar donde atenderte. Van y alquilan, no sé, o mismo una persona que se dedica a la osteopatía. O sea, que todo el mundo tiene un salón en su casa, ¿no? Hay gente que alquila un lugar y va y hace la labor. Bueno, la persona que te lo renta, si lo que vos estuvieras ejerciendo ahí no es la función de la osteopatía o del psicoanálisis, se podría ser considerada una persona tratante. Así se trate, valga la redundancia, de una mujer ex o actual trabajadora sexual mayor, que ya no puede percibir los mismos ingresos. Entonces no es solamente, no es solamente simbólico, porque con el estigma vaya y pase. Una se deja caer y convive, ¿no? Repercute en la billetera, en el cuerpo. Puedes ir presa. Puedes ir en cana. Puedes ir en cana con una tipificación que es enorme, ¿entendés? Que es... No es como tener una planta, no es como que te agarren un porro y estar 48 horas detenida, ¿entendés? Con un porro es grosísimo, ¿entendés? O sea, está dentro de los delitos graves, como homicidio. Tiene ese peso. No es escarcelable, por ejemplo.
según el nuevo Código Procesal. Hermoso. Entonces también hay que tener eso en cuenta en el debate de la pornografía, como por un lado los feminismos mainstream son mayormente abolicionistas o por lo menos no suficientemente prosexo, o sea, el mainstream del feminismo, desde Emma Watson hasta todo lo deleznable que ya conocemos en este país, no son ex trabajadoras sexuales o trabajadoras sexuales a favor y en apoyo del trabajo sexual. Son anti-trabajo sexual o tibias, como no tienen otra oportunidad, no tienen otra chance, déjenlas, incluso muchas veces hablando mal, ¿no? Como, ¿por qué no me van a vender el cuerpo? Perdón, ¿quién vende el cuerpo? O sea, nadie vende el cuerpo, porque si no también una tendría que pensar que yo ahora estoy vendiendo mi voz. Por ejemplo, yo no siento que estoy vendiendo mi voz, estoy prestando un servicio, por ejemplo. Entonces, bueno, mientras eso es el feminismo mainstream, luego, en el campo social, el porno está ahí y se va a quedar, no se va a ir. O sea, está de manera ubicua, por eso decía, y esa U de la utopía es la U de lo ubicuo. Está en todos lados. O sea, incluso en cosas que no son ostensiblemente pornografía y no se consumen como pornografía, no obstante están sexualizadas y están pornoficadas, en el sentido de que cuando ella se pone a analizar las tapas y las contratapas, para vender cualquier cosa, la vendes un tomate, lo vendes con un culo en tanga, justamente. Bueno, sigamos entonces. Estamos en el capítulo 2, el de Lady Power, que se mete con la Lady Gaga. Miren en la página 33, acerca de esta subjetividad de la mujer de Simone de Beauvoir. En el segundo párrafo, dejemos que sea Simone de Beauvoir quien corrija a su compañero Sartre en este punto. A quien le haya parecido que el segundo sexo es un refrito de Sartre, recomiendo que vuelva a leerlo. En sus descripciones increíblemente detalladas de la vida de las mujeres, Beauvoir repite que nuestras posibilidades de felicidad a menudo resultan de nuestra capacidad de auto-objetualización. Las mujeres obtienen todavía recompensas a cambio de agradar a los hombres. Es más probable que consigamos lo que queremos o lo que pensamos que queremos cuando nos convertimos en lo que los hombres quieren. Bueno, eso es la subjetividad de la que hablamos. En la siguiente página, la página 34, el objetivo del segundo sexo, el segundo párrafo, es conseguir que las mujeres y los hombres anhelen la libertad social, política y psicológica en lugar del tipo de felicidad precaria que envuelve intermitentemente a las personas que juegan según las reglas establecidas en un mundo injusto. Muy bien, entonces volvamos a lo que les dije. Cuando alguien dice algo debemos distinguir el acto de decirlo, el acto que llevamos a cabo al decir algo y el acto que llevamos a cabo porque decimos algo, es decir, la locución, la ilocución y la perlocución. Entonces lo que se nos está diciendo acá Nancy Bauer es que el segundo sexo tiene una fuerza ilocucionaria que es esta, anhelar la libertad social, política y psicológica. Es decir, los textos de filosofía no es solo que la pornografía hace algo con las palabras, hace cosas con las palabras. La filosofía también hace cosas con las palabras. ¿Qué es lo que está haciendo el segundo sexo? Bueno, eso es lo que está haciendo. Anhelar la libertad social, política y psicológica en lugar del tipo de felicidad precaria que envuelve intermitentemente a las personas que juegan según las reglas establecidas en un mundo injusto. Beauvoir advirtió de que una no puede limitarse a desear ser libre, es decir, que hay que abjurar sin descanso de la tentación de querer solo lo que el mundo desea que queramos. Se lo volvemos a leer a la chica esta, para que entienda qué es el feminismo. Esta chica no leyó El segundo sexo, no sabe que El segundo sexo es uno de los textos fundantes del feminismo, con todas las críticas que se le puede hacer, no ha caído en desuso, y efectivamente hay una felicidad intermitente y precaria en desear lo que quieren que deseemos, que es a lo que se dedicó buena parte de la trayectoria de Simone de Beauvoir. El feminismo no quiere que dejes de querer ser madre, maquillarte, depilarte, pero si esos son los deseos del Estado, esos son los deseos del amo, esos son los deseos del otro, poseer, el deseo de la hegemonía, esos son y hay razones probadas. Yo no sé si maquillar se hace mal, evidentemente a la trans, a la travesti no le hace mal,
Lo que no comprendo es bien esa idea de no poder envejecer en paz. Entiendo por qué Madonna no envejece en paz. Lo tarifa, es un envejecimiento. Pero yo no le voy a poner precio al no envejecimiento. Entonces, ¿por qué gastaría la plata que me podría gastar en, no sé, pagar trabajo sexual, por ejemplo? Que igual me van a querer porque lo estoy pagando. Digo, voy a agarrar un vasito de agua. ¿Por qué, entendés? En que no tener arrugas. Y ni siquiera como una experimentación, o sea, sino como algo que no tengo que envejecer. Nada, comprendo que Mirta Legrand no lo haga, porque bueno, de eso depende su carrera, ¿no? Pero ¿por qué una? Si una no trabaja de eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muy bien. ¿Se va entendiendo mejor el texto? No sé, sigue sin entender nada. Igual, insisto, es un texto complejo. Volviendo, entonces, decía, Beauvoir advirtió de que una no puede limitarse a desear ser libre, libre para elegir, no puede solamente desear eso, libre para decidir, libre para elegir, sino que además, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abjurar sin descanso de la tentación de querer solo lo que el mundo desea que queramos. O sea, hay que eso abjurar, o sea, descartarlo. Para ella el trabajo del filósofo, en realidad acá podría haber dicho, como está en inglés no se nota, pero en español esto se podría traducir, les doy ideas para el lenguaje inclusivo. Hay una manera mejor de usar el lenguaje, que es el lenguaje inclusivo, que es al límite de expansión de sus posibilidades, la labor filosófica. De la filosofía. Muy bien, exactamente, y te ahorraste la X, la E y el machismo. Existe esa posibilidad, hay que romperse un poco más la cabeza con la sintaxis y la gramática y tal vez haya que usar un lenguaje un poco ordinario, común, no tan, bueno, con pretensiones como el inclusivo, las X y demás. Para ella el trabajo de la filosofía, al menos en la misma medida que el de los escritores de ficción, es redescribir cómo son las cosas de una manera que contraste con el relato del statu quo. No es poco lo que está diciendo. O sea, lo mismo que les dije antes, es lo mismo que hace la ficción. La ficción lo que hace es desautomatizar la percepción capturada por el lenguaje dominante y por la cotidianidad. Entonces que la filosofía haga lo que hace la escritura de ficción. Redescribir cómo son las cosas de una manera que contraste con el relato del statu quo. Y así, para que no parezca que son dos deseos equidistantes y equivalentes en igualdad de condiciones. Y ser mamá frente al deseo de no depilarse, no tener hijos, no colocarse botox y no ser mamá. Si una lee, que ha habido muchas, pero una de las que yo leí de las convocatorias a la performance de tesis, la famosa de las tesis, fue una hacia las mamás. Muy bien, ¿y leíste la descripción? No. Ropa de fiesta, Sí, eso sí. hijes y aprender la coreografía. Sí. Bueno, perdón. No sé, como al menos traer los pañales cagados de 4 días y para tirárselo a carabinero, mínimo. ¿Cómo ropa de fiesta? ¿Tus peores trapos? Algo que no sea lo de siempre, que una tiene que estar espléndida, con un crío en la mano y encima ser la mujer orquesta. Que es lo que el mundo pide, o sea, encima que está con la guagua ahí en el brazo, tenés que saber hacer la performance vestida de fiesta. Esa es la vida real de cualquier mujer occidental en este mundo, o sea, ¿qué es eso? Ese Claro, disparate. ni siquiera dejar el pibe al chongo. ¿No? ¿Cuánto? Nada, tirarlo ahí en la primera línea a ver si te atreven a matarte al pibe. Si tenés tanta confianza en la fuerza de tu performance, ponelo ahí en primera línea a ver si los carabineros le tiran la lacrimógena. Se ve que no tenés tanta confianza en la fuerza de tu performance porque tanto no confías en... Bueno, que vaya ahí, que los carabineros lo cuiden. Se ve que no.
Bueno. Abandono de persona. Bueno, entonces, para ella el trabajo filosófico o de la filosofía, al menos en la misma medida que el de la escritura de ficción, es redescribir cómo son las cosas de una manera que contraste con el relato del statu quo y así estimularnos a anhelar la justicia social y un espacio lo suficientemente amplio como para permitir la autoexpresión que solo la justicia social puede proporcionar y que obviamente nunca tiene que ver con los deseos del statu quo. Para alcanzar algo más que la simple libertad dentro de los estrechos marcos del deseo que tenemos, hay que abjurar de ciertos deseos y bueno, y enfrentarse a los peligros que eso conlleva, justamente porque no da lo mismo querer tener hijos que no tenerlos, o querer tener hijos que, bueno, no tener hijos que tenerlos, ya ni siquiera hablemos de querer, porque ¿qué es querer? O sea, no da lo mismo en cuanto a estatus y demás, tener o no tener hijos en el espacio público. Por eso a nadie le cede nunca la silla a una mujer discapacitada, prácticamente lo tienen que pedir y todo el mundo al futuro, dénselo a la madre que está embarazada para el futuro de la humanidad, siempre y cuando sea blanca. Ya sabemos que si no es blanca, ¿por qué no la abortó? Porque no es deseado, obvio. Y es irresponsable de su parte porque una mujer pobre no se tiene que reproducir sola, o aquellas que tienen poder adquisitivo. Las pobres no. Si no, como salen de la pobreza, ¿cómo se acaba la pobreza? Aborto legal. Sí, ese es el discurso. Del hospital. Sí. Vayan al hospital ustedes a abortar. Sí. Ahora las van a mandar. Ahora se volvió a probar. Bueno, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué es vamos capítulo por capítulo. El capítulo 3, lo que la filosofía no puede enseñarnos sobre la objetualización sexual. ¿Qué es lo que no puede enseñarnos? ¿Qué página es? El capítulo 3, ¿ese lo tenían ustedes? Sí. ¿No? Sí. Lo que la filosofía no puede enseñarnos sobre la objetualización sexual. Bueno, primero, ¿qué es esto de la objetualización sexual? Un término muy propio dentro de ese juego y de ese intercambio. Lo que luego no se satisface es su propio deseo, que queda sublimado en el deseo del otro, como si el deseo de una fuera el deseo del otro y no hubiera un deseo propio, no se terminara de hacer efectivo ese deseo propio de una. Entonces, en principio eso, que pensar que esa relación o colocar el cuerpo en esa situación de objeto es per se algo a evitar y maligno, es bueno, no entender un par de cosas de este mundo, es lo que primero están diciendo. Luego tenemos en la página 44. Sí, yo en Sí. realidad te iba a preguntar, pero ahí lo habías aclarado. Esto de la autoobjetualización, Sí, en la página 33, que la habíamos leído ese párrafo, sí, cuando dice que a diferencia de Sartre, Beauvoir creía en la posibilidad de que los seres humanos se percibieran unos a otros como sujetos y como objetos simultáneamente. sí. De hecho, pensaba que los mejores encuentros eróticos exigen que seamos positivamente en sí para sí el uno con el otro, reconociéndonos mutuamente a nosotras mismas y a nuestro compañero como sujeto y objeto simultáneamente, con la diferencia entre esto y estas chicas que hacen... Sí, también lo que se puede decir a propósito de todas estas citas es que estamos prácticamente no sale el libro de ese mundo, es el mundo del deseo heterosexual, que es muy problemático, y de un deseo heterosexual sin ningún tipo de revisión, que nuevamente vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está escrito? ¿Cuál es la investigación que están citando? ¿Cómo les consta que toda esa caterva de hombres cis que están ahí afuera mirando porno no están identificados y su deseo, tal vez hasta reprimido, sea ser ellos quienes están en cuatro patas? O sea, como hablen con las putas y que les cuenten. Ya lo dijo Moria, muy pedidores los señores, ¿no? Muy pedidores, hizo así. Bueno, Se pone el guante. claro, exactamente. Entonces, ¿dónde está dicho que eso no existe? Y que en realidad quienes están mirando eso, en realidad se están identificando no con el hombre penetrador, ¿entendés? Que las está reventando, sino con la minita que está ahí. Ese es su verdadero deseo, ¿no? Entonces, ¿dónde está escrito? Pero bueno, no sale de esos estrechos marcos de lo que la heterosexualidad propone, que a mí me parece todo un poco vintage ya a esta altura
del partido Ujú. y de dónde estamos. Pero bueno, vayamos a la página 44 sobre el uso de la palabra obsceno, ¿no? O sea, ella dice que la palabra obsceno pertenece a este tipo de términos, al igual que pornografía hardcore. O sea, algo que ya no existe, es como del siglo pasado, obsceno, y que incluso que ha Sí, caído en desuso. Hoy en día, de hecho, la palabra obsceno casi se ha vuelto obsoleta, al menos en lo que respecta a su uso para describir los contenidos de los medios. Incluso las personas que se sienten ofendidas por ciertas representaciones de lo sexual, lo erótico o lo violento, rara vez verbalizan su queja usando este término, que ahora suena, al menos para mis oídos, un poco anticuado e ingenuo. El desuso de obsceno puede ser consecuencia del hecho de que la pornografía está ahora abiertamente disponible, y aunque su mayor parte es consumida en entornos privados, es tan omnipresente que ha perdido parte de su poder de sorprender, de alarmar, desestabilizar o herir. Y lo que hoy en día se considera pornografía hardcore depende en gran parte de lo que te hayas acostumbrado, a lo que te hayas acostumbrado frente a lo que conserva el poder de conmocionarte a ti. La experiencia sugiere que habrá diferencias sistémicas en lo que se refiere a este poder en función de ciertos datos demográficos. Por ejemplo, los adolescentes varones actuales frente a sus madres de mediana edad. ¿Se entiende lo que está diciendo? Está muy bien. O sea que no es obsceno, no es un término que puede designar de manera unívoca lo mismo en todos los casos. Y que por eso digo, hay una gran subestimación en la anulación de la pornografía, de las capacidades o de la capacidad de invocar potencias por parte de quienes están haciendo la operación con esa semiosis de género que propone la pornografía, ya sea para pensarla críticamente, ya sea para producir nuevos usos, en fin, para lo que sea. Sí, de hecho retomaba como esto de los tribunales, de Miller versus California, y de que incluso te dice qué cosas harían algo obsceno, pero está hablando del 73 además, o sea que inclusive lo que es en el 73 obsceno. Bueno, eso es lo que yo les decía al libro anterior, lo vendí hoy, se lo encajé a alguien, que me disculpe, ya lo vendí, porque es muy pegadizo ese libro, ven esa tapa y piensan que es un librazo. Pero no se parece un poco a ese test de Bechdel, Sí, o sea, así funciona la Las censura, listas. exactamente, vos lo tipificás, si obsceno es, si pasa tal cosa, si pasa tal otra, si pasa esta, bueno, feminista es, si hay dos mujeres, no hablan de hombres, bueno. Dos minas destrozando a otra mujer son dos mujeres hablando, no hablando de un hombre, por ejemplo. Por ejemplo. Y no me imaginaba algo menos feminista Por ejemplo, o porque en sororo. realidad no voy a volver a decir lo mismo que dije el otro día, o sea, hay que construir un público espectador crítico, un público espectador que incluso a la hora de ver incluso pornografía pueda advertir, porque se puede ver, se puede aprender a verla, que pornografía está hecha con todos esos trucos y por ende las personas que están ahí están trabajando. Por ende, nadie va a romantizar el trabajo, supongo, a esta altura, pero uno ya sabe qué cosas sí es trabajo y qué cosas no debería hacerlo. Aprender a verlo en la pornografía, que se puede ver, por ejemplo, de manera patente, quién sí está trabajando y a quién la han llevado por la fuerza. Se nota, da para ver. Bueno, no, lo que quieren es eliminarla y así, queriendo eliminarla, lo que han eliminado son esos canales de distribución alternativos que en realidad eran puntos de encuentro, como si ahora tiraran abajo que lo están haciendo, ya no van a poder usar Twitter, ya no pueden usar Tumblr, ya no pueden tener práctica, ya ni siquiera podés, ni siquiera es una cuestión de tener, por estas leyes coloniales que operan en otros países pero aplican acá, ni siquiera puedes tener una página tuya, porque vos dirías, bueno, una inversión no son caras las páginas si uno se hace una página web. Pero eso significaría que el servidor que te da el servicio, el hosting se llama, ¿no? Sí. Podría ser juzgado también como partícipe y cómplice de trata. Entonces nadie acepta, aunque lo pagues, sitios con carácter sexual. Doy un ejemplo. Una persona amiga
que trabaja en otro país, quería venir acá a hacer una serie. En realidad quería hacer como una escuela de prácticas BDSM, vender el servicio de prácticas BDSM acá. Y me había pasado unos flyers y le decía yo, estos flyers no se pueden compartir, no solamente porque no se pueden compartir van a durar 1 minuto, sino nos van a acusar a todas las que las compartimos de facilitar, promover, incentivar el trabajo sexual. Y en realidad lo que quería era una escuela para gente de la disidencia sexual. Lo que quiere es encontrarse con otras personas afines dentro del campo de la disidencia sexual que le gusta el BDSM y cobrar una platita o bueno, llegar a algún arreglo singular. Entonces fíjense cómo finalmente esas leyes no le tocan un pelo a los tratantes, que se ha dicho de paso, incluye el tráfico humano para fines de explotación laboral en talleres clandestinos, básicamente toda la ropa que llevamos puesta, la paguemos $1.000.000 o la paguemos a un con 50, si son así, excepto que te la estés cosiendo vos o excepto que se la estés comprando a gente que la cose efectivamente ella, con lo cual tendríamos 2 pilchas y media, porque cuánta gente, claro, nada, y hay cosas que no tendrías, como por ejemplo una buena campera abrigada, porque cuánta gente hay que haga, que se dedique, que hagan vestidos y polleras al rolete, pero que tejan pullovers o que vendan polar y vos vivís en Bariloche, no sé si hay tantas, vas a tener que desgraciadamente terminar en un lugar así. Entonces ya vemos cómo esas leyes afectan a un individuo particular, extranjero, en situación de migración, que quiere encontrarse con disidentas y disidentes sexuales en esta región y por qué no llevarse un mango por el intercambio de ideas y conocimientos, pero a los verdaderos traficantes de humanos para toda labor, esto no les toca un pelo. Lo que sí le está jodiendo la vida a potenciales, entre comillas, consumidoras, porque no serían consumidoras, sino potenciales personas interesadas en ese intercambio, donde sí media dinero, pero median un montón de cosas que les encantaría tomar esos conocimientos, una clase de esos conocimientos, a la persona que los imparte, que podría ser judicializada, entonces no tiene ningún sentido. En fin. Bueno. Y luego, en la página 45, ahí está lo que vos te preguntabas, Came, de la objetualización sexual. Dice, es decir, no voy a presentar una teoría filosófica de criterios conceptuales. Lo que sí voy a hacer es afirmar que el fenómeno de la objetualización sexual es como el fenómeno de la obscenidad, que ya dijo que en principio es obsoleto. Si el término objetualización sexual es fundamental para poder comprender el mundo tal y como usted lo ve, entonces generalmente usted reconocerá la objetualización sexual nada más verla. Por supuesto, habrá casos dudosos o controvertidos, incluso entre personas que ven el mundo de la misma manera, y habrá muchas preguntas que hacer, así como afirmaciones, algunas de tipo filosófico, sobre el fenómeno de la sexualidad. Pero tratar de especificar los rasgos y características solo nos llevará a un determinado jardín filosófico. De hecho, creo que cualquier intento de establecer un conjunto de criterios que determinen lo que se ha de considerar objetualización sexual acabará distorsionando el fenómeno, e incluso haciendo algo un poco todavía peor y pervertido y mucho más lindo, que a ver si lo puedo encontrar, no lo voy a encontrar en qué parte del libro estaba, pero cuando es una de las mejores partes que tiene el libro, que hablar contra la pornografía. Es crear pornografía. Sí. Sí. ¿Se acuerdan en qué página? Sí, exactamente. Acá, en la página 19. En la página 19. ¿Qué párrafo? Arriba, en el párrafo, supongo que es concebible que los miembros de la comisión... Sí, estuvieran demasiado ocupados en su cruzada como para darse cuenta de que Genial. describir un texto pornográfico implica también producir pornografía. ¿Qué Ah, es lo que esa pasa? parte es Deben haber genial. leído las declaraciones y los discursos abolicionistas, las descripciones detalladas Sí, de cómo sí. ellos se imaginan que son las cosas, son, claro, forma parte, es un subgénero dentro de la literatura pornográfica. De hecho, acá te hace toda la descripción de como que... Yo los
veo medio excitada. Yo también fue como, ay, Bueno, Sí, yo cuando las veo a las abolicionistas, cuando empiezan, ¿qué dignidad hay en chupar 60 penes por día? Ay, nadie chupa 60, ¿entendés? Como no hay 60 penes. Ojalá, porque serías millonaria. Nada, ¿En es, qué como, es momento? un país pobre, señora, es un país pobre, no hay 60 chabones que quieran pagar por una felatio. Como no tienen la plata, lo siento en el alma, o una no tiene acceso a eso que tienen los... ¿Dónde? ¿Dónde están? Claro, bueno, es un subgénero, es un subgénero. el género de la denuncia. Es un El subgénero género de la dentro del denuncia. porno, que es el porno del horror. Hay porno, horror porn. Saben, ¿no? Que hay horror porn, que es como medio como alguien se disfraza de monstruo. Es como una película de horror, pero porno. Hay porno de videojuegos. Hay todo, De, hay lo de que bichos quieras. penetrando De hadas. zombies. Hay de lo que quieras. Bueno, esto de las abolicionistas también producen su propio material pornográfico con el que ellas se masturban sus buenas conciencias pensando que Me las pone están la eliminando. forma en que lo describen, o sea, los Sí. verbos que usan. es como, Sí, total. señora. Totalmente. Entonces lo que está diciendo, contestando a tu pregunta, es que no hay manera de definir qué es la objetualización sexual y hasta qué lugar hay que sí o no llevarla, ni se puede especificar, no tiene una especificidad esencial. Si para la persona que está recibiendo los hechos artísticos o los fenómenos culturales es importante, pues la verá en todo. La verá casi en cualquier cosa. La verá en todo lo que desee verla. Si para las personas, por ejemplo, para mí no es un tema, justamente por esta cuestión de que comprendo que a veces hasta es deseable y que no necesariamente, o sea, que mis piernas gorditas se conviertan en almohadón de la cabeza de alguien que quiero que se me acueste o recueste las piernas y entonces me usa de objeto, pues eso es ser objetivizada. Me está usando las piernas como usaría un almohadón, no necesariamente ahí se desprende una dominación directa y vertical, entonces ni siquiera es problemático. Por ende, me cuesta verla donde luego la gente está diciendo, ay, están objetivando a las mujeres. A veces lo que veo es que hay gente que se está ganando la platita. Ujú. Si no, mira Moreno. Ayer. Anteayer, que estaba todo tirado. Y claro, sí. O mirá a cualquier bailarina de Gato Tinelli. objetivador. O sea, mirá a cualquier bailarina de Tinelli, qué sé yo, no sé, a mí no me consta que Flor Viña esté siendo objetivada, se haya convertido en un objeto de consumo y nada más. Y la realidad es que una de las gracias de esa chica en Tinelli es que puede bailar tan ligera de ropa. O sea, la verdad es que muchas veces anda con muy poca ropa bailando, obviamente. Si es así, está ganando el concurso. O sea, forma parte de ganar el certamen, hacer eso, que es lo que ella quiere, ganar el certamen. Así que bueno, sí, anda en tanga bailando. Pero ¿es eso una mujer objeto? Bueno, y nuevamente, eso sí, pero la maternidad no. Claro. Ujú. Entonces, es como extraño. Leo, ¿no es un poco la tesis de Capital Erótico también? Sí, está relacionada. Yo lo había pensado también Sí. por ese lado. Sí, claro, está, por supuesto, está relacionada. Está relacionada. Ella da ejemplos, no lo vamos a leer ahora, ¿no? Pero en la página 54 dice, arriba de todo, esta idea está en el corazón de un locus classicus de este género, el artículo de Martha Nussbaum de 1995, Objetualización. Nussbaum comienza con lo que ella ve como un rompecabezas, mientras que algunas feministas, McKinnon y Dworkin, acuñaron el término objetualización sexual para señalar lo que veían como algo indudablemente dañino. Parece que la objetualización puede en algunos contextos constituir una parte positiva, incluso esencial, de una relación cuyas características definitorias son la igualdad, el respeto y el consentimiento. Encontrar a su pareja superexcitante puede constituir una expresión de respeto hacia ella.
en lugar de una carencia del mismo. Nussbaum piensa que estamos confundidas con respecto a esto porque todavía no hemos aclarado el concepto de objetualización. Cuando lo hagamos, dice, veremos que para darse una situación concreta, la objetualización ha de estar compuesta por una o más de al menos 7 nociones distintas, que son estas: la instrumentalización, la negación de la autonomía, la pasividad, la fungibilidad, la violabilidad, la propiedad, la negación de la subjetividad. Y Langton ha agregado 3 nociones más a esta lista: reducción del cuerpo, reducción a la apariencia y silenciamiento. A veces esas operaciones no son realizadas dentro de lo que serían los discursos de la pornografía. Cuando ella cita el libro de Lovelace, Lovelace fue la protagonista de Garganta Profunda, una de las primeras películas. Yo no la vi, Garganta Profunda, ¿la vio? Yo sé de qué trata. Siempre la nombran. Exactamente, porque es una película histórica de los años 70, como su nombre lo indica, parece que la gracia de la película es algo que hoy es re común en el porno, que es el deep throat, la garganta profunda, ¿verdad? Pero Lovelace escribe una novela de descargos de la filmación de esa película. No podría decir que lo mismo le ocurrió, ¿cómo se llama? A Maria Schneider. A Maria Schneider filmando El último tango del París con Brando y... ¿quién era el director? Bertolucci. Entonces, que no es solo propio del porno. No obstante, lo que dice Bauer es que hay un silenciamiento de Lovelace, porque si bien ella está denunciando la industria del porno, por lo menos la filmación de esa película, el libro se convierte en bestseller como pornográfico. Y la gente que lo compra porque la quiere leer a ella en esa metapornografía que es la denuncia del porno, que yo digo que es metapornográfico y que en realidad es un subgénero dentro de la pornografía. Entonces ahí el silenciamiento, ¿quién lo produjo? ¿Lo produjo la industria del porno o lo produce la pornotopía? Donde todo es pornográfico, todo es susceptible de tener esa apreciación. Pero bueno, supuestamente si no se cumplen, que rara vez se cumplen todas, y que en muchos casos no se cumplen en ninguna. O sea, en lo que supuestamente es cuando las abolicionistas hablan de la objetualización de la mujer, a veces no se cumplen ninguna de estas características. Pero bueno. Esto no... Bueno, bien. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, hay mucho para decir, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los problemas que tiene este libro? El capítulo de Butler está, creo yo, entre los mejores, pero adolece de una serie de problemas. El capítulo de Butler es el que a mí me hubiera gustado tener más tiempo para verlo más en detalle. Pero si me inspiro y hacemos el curso de Butler, lo agrego. Pero ¿de qué adolece? Si lo leyeron el capítulo 4, pudieron llegar hasta ahí. ¿De qué problemas adolece este capítulo? Es la página 61. Miren en la página 62. En el periodo de 20 años, durante el que la posición de Butler se atrincheraba en la filosofía feminista, también se percibió un alentador relajamiento de las normas de género, al menos en algunas zonas del mundo. ¿Perdón? ¿Dónde vive la señora? A mí no me consta. Por el contrario, ¿qué ven ustedes cuando miran el mundo? Cuéntenme. Claro, algunas de ustedes no lo pueden mirar 20 años para atrás o 25 años para atrás y ser adultas. Si ustedes van 25 o 30 años para atrás, ya no son adultas, no se acuerdan bien qué ven. O se acuerdan lo que ven cuando eran chicas. Pero ¿ven esto? ¿O esto es una creación prácticamente de los medios, de Sprite? Esto del relajamiento de las normas de género. Yo no las veo más relajadas.
sea, estar sin depilar, colgada así en el colectivo, sigue siendo igual de hostil que hace 20 años. Igual. Justamente porque el feminismo, como bien dice ese tuit, no se encarga de que las mujeres ya no deseemos depilarnos. No te digo para tarifarlo, no te digo por obligatoriedad, por tener un trabajo. Digo, yo entiendo la que se tiene que depilar, porque si no le ponen una patada en el culo, porque es lo mismo que le pasa a la trabajadora sexual. Ahora, las que no lo necesitamos, que somos una buena parte, vos y yo, por ejemplo, ¿por qué nos depilaríamos? Si no fuera porque es una convención, por la hostilidad del espacio público, porque si no nadie nos toca ni con un puntero láser, porque nos gritan sucias, y un largo etcétera. Si no tenemos patrón. ¿Se entiende? Entonces eso no sé dónde vive, no se relajó. Es una idea creada a partir de que ahora existe The Real World, donde a la sazón, se ha dicho de paso, están todas depiladas. Sí. Entonces, a mí no me consta que se han relajado. Lo que bienes culturales que en apariencia son de la diversidad sexual, pero en realidad es Ricky Martin. Y cuando aparece el viejo, puto, resentido y mal hablado, es estigmatizado. Gasalla, ¿qué dijo de grave Gasalla? Dijo lo que pensamos todas, se compró un pibe. Lo cual es cierto, pagó un servicio. Sí. No lo dijo así, se sale del lugar, porque tampoco nadie dice pagó un servicio. Todo el mundo juega con el deseo de tener papá, lo pagaste. No está mal pagarlo, porque es pecado pagarlo. Si estos son todos millonarios, ¿qué van a hacer con la plata? Bueno, cuando aparece eso, horror, espanto y vilipendio, como si hubiera dicho, no sé, un ataque xenófobo racista. Se compró un chico, dijo. Me encanta Gasalla. Me encanta Gasalla. Sí, lo leí. ¿Lo leíste? Sí. Y a la taboada le dijo, me das pena. Es verdad. ¿Sabes lo que debe ser panelista de Los Ángeles de la Mañana con Ángel de Brito? Tener la edad de esa señora y todavía estar ahí anhelando ¿qué? Que les deben pagar con el café con leche además, porque posta que deben cobrar el café con leche para todo lo que tienen que hacer. Por eso le da pena, no miente, es verdad, es penoso. Bueno, esta es plata bien invertida, costó un montón de plata este libro. Ahora que miré ahí el precio dije, bueno, bien plata bien invertida. Entonces, a mí no me consta eso. Me parece que uno de los problemas que tiene este libro, se extiende en esto, es que me parece que están unas coordenadas del privilegio, donde incluso ser esa muchacha, de la chica de la que habla del campus universitario, si bien es riesgoso, tiene otros riesgos que lo que supone serlo en nuestras coordenadas. Por ejemplo, riesgos hasta incluso dentro del feminismo, si pensamos en la frase que yo siempre cito, la pueden buscar porque ha sido dicha tal cual. Esto se lo podemos decir a las señoras de las tesis que la citan a Rita Segato para una performance que se llama El violador eres tú. A Melina Romero la violaron durante 10 horas 4 tipos delante de su amiga Melody de 14 años, la cual también deberíamos considerar violada, porque la verdad es que ver cómo violan a tu amiga durante horas y horas y la revientan a palazos, la verdad es que forma parte de una violación, aunque vos no te estén tocando el cuerpo, o sea, psíquicamente, por decir algo, quedás desbaratada. Si además te han amenazado con que si no te callas la boca seguís vos, y además luego tu amiga aparece muerta, ahogada en el río, asfixiada. Bueno, si recordamos que una de las grandes feministas de nuestros tiempos de Latinoamérica ha dicho que es un peligro convertir a Melina Romero en una heroína, porque Melina Romero, que tenía 16 años y era villera, no supo leer su contexto, nos damos cuenta que estamos ante el peligro no de ser comprendidas y analizadas como hace Nancy Bauer. Acá nos van a decir cuando pase algo, porque ya habrán visto que el análisis que tiene de esas chicas, a las cuales no termina por una cuestión generacional de entender bien, no obstante es un análisis, ¿cómo decirlo?, tierno. Está tratando de entender, porque tiene una hija en ese lugar, entonces la está tratando de comprender. No la ve como una pobre negrita villera que no supo leer su contexto, a la cual no tenemos que convertir en heroína. No está diciendo eso, está diciendo otra cosa. Entonces acá me parece que hay otros riesgos. Uno de los problemas que tiene este libro es que es un libro que sigue presentándose de manera universal, aunque lo niegue. Como si, cuando dice, bueno, en las mayores partes del mundo... Por el contrario,
es una imagen hegemónica la que nos hace creer que en la mayor parte del mundo, o que en muchas partes del mundo se han relajado las normas de género. Por el contrario, están en alza las normas del género. Hubo momentos de relajación en ciertos lugares claves, que siempre pasa así. O sea, la historia de Occidente es siempre esa. Antes de que llegaran a los nazis, Berlín, que los nazis llegaran a Alemania, Berlín era una fiesta. Y efectivamente era una fiesta, donde había cantidad de lo que hoy llamaríamos disidencia. Que estaban todos alrededor de ese famoso médico que era el doctor Hirschfeld, que era el que no hablaba de perversión, sino que hablaba de expresión humana. Esto forma parte de las trans, las trabas, las lesbianas, toda esta gente forma parte de la diversidad humana. Y bueno, después cayeron los nazis y terminaron todo en un campo de concentración o con una bala en el entrecejo. Pero eso existió. O sea, el cabaret berlinés y esa gente juntada ahí y haciendo comunidad, bueno, eso existió. Como una podría decir, Néstor Perlonger se fue a Brasil en los años 80 como exiliado sexual a vivir de una manera que no es queer ni mucho menos, porque en los años 80 eso no había, pero que en apariencia no es Jair Bolsonaro en este momento y su dictadura cívico-militar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces me parece que es un libro que en algunos puntos, pese a lo sesudo que está construido como andamiaje teórico, sigue siendo un libro, bueno, de la buena voluntad merch del bien, de querer ver que como está esa banderita ahí en el balcón, entonces las reglas de género se han relajado y en realidad quiero ver si a Antonio Gasalla le dan un pibe en adopción, que no lo tocaría ni con un puntero láser, pero imaginémoslo, ¿no? Que se le muere una parienta y que se queda con, no sé, como al amigo marida este que tenía la Ricky Ford, que le heredó a la Martita, sí. Y que él siempre dice, mucho antes de que nos hubiéramos separado, él me pidió que yo los criara. Bueno, vamos a ver si le pasa algo así a Gasalla, que le podría pasar, a ver qué dice la gente. No va a recibir justamente, porque es un viejo resentido, amargado, que dice lo que piensa y es frontal. La recepción no va a ser el himno a la felicidad, la diversidad y la alegría, que es en todos estos casos gente que después no oculta nada, habla de catálogos, O sea, si vieron, el otro día me lo pasaron, estuvieron en Incorrectas de Moria Kazan, de catálogo, sí, catálogo de selección genética. Eugenesia. Sí, pibes de laboratorio. Sí, son todos blancos, rubios, ojos celestes. Sí. Objetualización. Sí, bueno, entonces... Y encima de puto negro. No, mucho, pobre. Mucho, una cosa a la vez. Dice, hasta hace muy poco, tener el género adecuado significaba en primer lugar ser heterosexual. ¿Cuándo prescribió esto? Si Ricky, para ser Ricky, no Ford, no el comandante, el otro, Ricky, el falso Ricky, el Martin, si tuvo que ser heterosexual para poder salir del closet. Todos los años de Así es María, Blanca como el día, todos esos años que fue una loca de parlante, porque vamos, claro, eso que es la loca de parlante, cantándole la cocaína, saben que María no es una chica, ¿no? Sí. Bueno, todos esos años nunca salió del closet, porque iba a presentar, bueno, acá te presento a mi harén, ¿qué va a decir la demonia? Tengo harén, ¿no? Ahí le pegaban un balazo. Ahora se tuvo que hacer hétero para poder salir del closet. Entonces yo no sé de la señora Nancy dónde se encuentra, pero se ve que no se encuentra donde nos encontramos nosotras. Pero en las últimas 2 décadas, ¿de qué año es este libro? Fijémonos bien. Del 2015. Del 2015. Sí. En las últimas 2 décadas, la discriminación contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales ha disminuido. No ha disminuido. Lo que existe ahora es la dictadura de la literalidad. Eso es lo que existe ahora, que no es lo mismo que haya disminuido la discriminación contra gays y lesbianas. Donde ya no hay ni siquiera la ironía insider, lo que antes se consideraba en las teorías queer. Por ejemplo, Halberstam habla de esto, de la ironía insider. Que Gasalla venga y diga, se compró un chico, no es lo mismo que lo diga Ricardo Iorio. Porque Gasalla ha hecho una vida como homosexual en este país hasta durante la dictadura militar. Nunca ha escondido que era homosexual.
cuando nadie lo decía. Ese es Antonio Gasalla. O sea, entonces es un disparate. No es que no haya, porque ya sé que van a venir a decir los detractores, que lo puto no te quita lo facho, justamente, por eso es una ironía. No está diciendo los homosexuales, que eso lo dijo Piazza, no deberían adoptar. No está diciendo eso. Le está haciendo una humorada bruta, ácida, a su ex amigo que lo dejó plantado. Eso era la ironía insider. Y tenía una función. La función era resolver conflictos. En todo caso, por lo menos, tramitarlos intersubjetivamente. Porque no se puede ser todo exterioridad, todo plano, nada profundo, todo maravilloso. ¿Se entiende lo que quiere decir? No hay psiquismo que lo resista. En algún momento tenés que decir, hacer catarsis. Hacer catarsis, tal vez sea donde sea, el sofá del analista o enfrente de las cámaras de televisión como le toca a Gasalla, forma parte de hacer catarsis, decir algo un poquitito subido de tono. Pero ¿quién lo está diciendo? No sé, ¿el Estado Mayor Conjunto? No. Lo está diciendo un trolazo de la época que no había trolos, donde nadie era trolo, excepto él. Entonces, bueno, no sé dónde vive la señora, pero me parece que no vive en los mismos lugares. Entonces, dice que la discriminación ha disminuido, aunque sea lentamente y de manera incompleta en ciertos lugares. Y podríamos pensar que si sigue habiendo suficientes personas tolerantes que continúen haciendo ver la naturaleza del género como algo socialmente construido, al menos podemos abrigar la esperanza de alcanzar un mundo en que las normas de género pierdan por completo su capacidad de influirnos. Muy bien. Ese mundo existió, algunos de ustedes lo saben, porque ya estudiaron conmigo exactamente el pensamiento decolonial. Entonces lo que la señora no se enteró, y no se entera porque es occidental, es que hay lugares donde no sé si las normas de género, o sea, dejar de existir, como quien dice no existe más, como un dinosaurio, bueno, eso no sé, pero donde no sean el eje rector de toda la cultura, eso sí, y eso una podría pensar, siguiendo a Yegumi, incluso en la actualidad, en ciertas zonas de África sigue existiendo, porque no es ancestralidad, entonces no es como la argamasa que sostiene culturalmente la historia africana, sino la señoridad, el ser o no mayor de edad, tener una cierta edad. ¿Qué haces, Eliotita? ¿Querés venir acá? Bueno, entonces, este es el mundo que la filosofía feminista contemporánea en su mayor parte pretende impulsar, es decir, un mundo en el que ya no sea necesaria la filosofía feminista per se, o sea, que no sea la filosofía feminista necesaria per se, trabajo a favor de la legalización del aborto, que básicamente estar a favor de la legalización del aborto es estar a favor del control estatal del útero, que es otro cantar, pero no se haría ese trabajo, no se militaría el aborto legal desde la maternidad deseada, sino que, como bien dijo Mate al principio, habría una cierta desobediencia de género, que no, la desobediencia de género no supone alabar la maternidad, independientemente que pueda haber quien, por motivos que no vamos a analizar ahora, la lleva adelante. Es como, no se hace política de la disidencia sexual desde el orden mayor, independientemente que habrá quien tenga vínculos sexoafectivos heterosexuales, pero no va por la vida diciendo que no debería formar parte de la disidencia sexual. Pero bueno, en fin. De hecho, en la medida en que el enemigo es ahora el género, el lugar de la misoginia, ¿dónde vive? Y en la medida que las normas de género varían y se entrecruzan con otras esferas de opresión, tales como las clasificaciones raciales, la clase social y las normas de capacidad y discapacidad, se deduce, como Butler observó hace mucho tiempo, que el hecho de que la filosofía feminista privilegie el objetivo de la liberación de la mujer o incluso intente hacer afirmaciones sobre la vida de las mujeres, supone arriesgarse a caer en contradicciones. Si bien podemos desplegar el concepto de mujer al servicio de la lucha contra la injusticia, nunca debemos olvidar que utilizar este concepto sin pensar implica reforzar la persistencia de la opresión. Bueno. ¿Qué opinan? También esto de cuando dice lo de las últimas 2 décadas, discriminación contra gays ha disminuido. Como que me
me hace pensar de que está hablando porque hay, no sé, réplicas de la Marcha del Orgullo por un montón de lugares, entonces Sí, no eso entiende te lo hace que es ver que, Sí. no, entonces los matan menos. Sí, no Como- entiende lo que es el asimilacionismo y el visibilizacionismo. Claro. No entiende que ya no hay formas autóctonas Bueno, pero es la regionales. literalidad también, es como Sí, leer total. ese... No entiende que han desaparecido las formas autóctonas o regionales o están en vías de desaparición de la construcción de una homosexualidad específica. Si uno se pone a pensar que se desarrollaba prácticamente la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires y era la víspera de la Marcha del Orgullo en La Plata, cuando una persona, un hombre joven heterosexual asesina a puñaladas a la Chicho en La Plata por decirle qué lindo que sos, bueno, esto que está diciendo no me consta. No es un crimen de odio aislado. Estaba, Sprite había sacado su publicidad, todo el mundo estaba disfrazado de Rainbow. Lo que pasa es que la Chicho no es las chicas de la publicidad de la moda sin género. Es la traba vieja fea que no debería estar viva porque no se murió a los 35 años y que en el barrio antes se le decía el puto loco. Bueno, entonces evidentemente no, esta benevolencia que ella dice que existe, no existe para todo el mundo, no existe cuando se cruzan otras categorías. E insisto, esa supuesta visibilizacionismo, como su nombre lo indica, lo que hace es asimilar a formas imperiales y occidentales formas de vida que antes eran inasimilables y que en muchos casos lo siguen siendo. Miren, no vamos a terminar el libro de Bauer, lamentablemente, porque a mí me parece un muy buen libro, con cosas para decirle, y queda la parte más lingüisticoide